Bien, muy bien. Entonces, supongo que sois curso honor del CEAN y que venís de varias disciplinas académicas. Bien, alguien me puede, alguien, aquí igual no todos hablen a la vez, alguien más o menos me puede indicar de las carreras en las que estáis presentes acá, para tener una idea más o menos con quiénes estoy hablando. Hay varios antropólogos, Muy varios bien. de conservación. Claro, no hay mucho, no hay como artistas, no hay como Mira. de economía, somos, somos todos parecidos. Yo soy de geología, también hay licenciatura en biología, como Yo estoy por ahí. de obras civiles. Muy bien. Yo cuando estuve dando clases allí en Austral, estaba yo ahí en la Escuela de Artes Visuales y siempre solía haber alguien de artes ahí en los cursos, ¿no? Pero bueno, los artistas ya sabéis que a veces van a su bola. Bien, voy a presentar, a compartir mi pantalla. Bien, ahí veis la pantalla, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, bien. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la mirada ética ante el paradigma ambiental, entonces voy a dar lo que es un pantallazo a lo que es un poco las problemáticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de ética ambiental, ¿no? Entonces, toda ética ambiental, pues, habla o piensa a partir de problemas concretos o que son los que nos afectan a nuestra propia convivencia, a nuestra propia vida, ¿no? Y el paradigma ambiental viene a hablar o hacer referencia a que no solo es una cuestión de tratar desde la ética o desde la política o los derechos, ¿no? Sino que los problemas a los que hoy en día nos enfrentamos implican no solo un cambio de visión o de cosmovisión, sino también un cambio paradigmático, ¿no? Una nueva forma de ver, de comprender y de abordar los problemas a los que nos estamos enfrentando. Bien, entonces cuando estamos hablando de paradigma, eso implica que tiene diferentes dimensiones, ¿no? Sí. Y esas dimensiones son dimensiones filosóficas, que están, si bien en lo que es la academia las estudiamos de manera separada, cuando lo abordamos desde un nuevo paradigma, todas estas dimensiones están vinculadas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el positivismo, que es un poco el paradigma que impera en lo que es en la mayoría de las universidades, pues el plano epistemológico es el principal plano filosófico que se aborda, ¿no? Lo que importa es cómo se adquiere el conocimiento y cómo se construye el conocimiento científico. Pero cuando ya nos salimos del paradigma positivista, tanto la dimensión epistemológica se funde con las otras dimensiones filosóficas, ¿no? Y eso es lo que implica comprender un nuevo paradigma. Es decir, que un paradigma implica que tenemos principios ontológicos, éticos, estéticos, políticos, jurídicos y, por supuesto, también epistemológicos. En este lado aquí no lo he puesto, pero también tendría que estar también el plano epistemológico, ¿no? De conocimiento. Y todos estos planos están vinculados, ¿no? Por eso hablamos de un paradigma. ¿Qué es lo que suele suceder cuando hablamos de paradigmas? Es decir, que si es un nuevo paradigma, quiere decir que está en tensión con otros paradigmas, con otras concepciones de abordar lo ambiental. Y aquí, por ejemplo, esta forma de comprender lo que es esta dimensión o esta cosmovisión, también nos ayuda a comprender por qué a veces no es posible el diálogo entre paradigmas. Esto a lo que Kuhn, en su famoso texto de las revoluciones científicas, él hablaba de la inconmensurabilidad de las teorías científicas, ¿no? Es decir, la imposibilidad de que haya diálogo entre diferentes paradigmas. ¿Y esto por qué? Porque los principios filosóficos entre diferentes paradigmas son tan diferentes que no es posible el diálogo. Entonces, por eso luego vamos a ir viendo
algunos paradigmas dentro del ámbito ambiental y sobre todo el ámbito de la ética que evidentemente, pues entre algunos no hay posibilidad de diálogo porque tienen otra forma de ver el mundo, tienen otra forma de conocerlo, de manipularlo. Entonces, por esto el concepto de paradigma es interesante abordarlo, lo que es con la cuestión ambiental, porque hay que tener todo ese tipo de dimensiones, a diferencia de cuando nosotros abordamos los problemas ambientales desde alguna disciplina que generalmente se cierran sobre, por ejemplo, con el plano epistemológico, ¿no? Cómo conocer o cómo abordar un problema ambiental determinado, ¿no? Si lo abordamos desde la arquitectura o desde la ingeniería forestal o desde la ecología. Entonces, los abordajes van a ser diferentes, de la misma manera que las preguntas que nos vamos a hacer van a ser diferentes, ¿no? Por eso, realmente, cuando hablamos de paradigma ambiental, estamos hablando de lo que es una forma de comprender mucho más holística y que no intenta no caer en lo que es en un reduccionismo epistemológico, ¿no? Por eso la dimensión ontológica, ética, estética, política, todo ese tipo de dimensiones filosóficas, uno las tiene que tener en cuenta porque están absolutamente vinculadas, ¿no? También sucede también con el ámbito positivista, pero lo pasa que el positivismo no quiere reconocer los otros planos filosóficos, ¿no? Se reduce al plano epistemológico porque es el plano filosófico con el que más cómodos están, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paradigma ambiental, hay implicaciones ontológicas muy interesantes, como por ejemplo, cuando hablamos de los sujetos de derecho, ¿no? Entonces, me supongo que a aquellos estudiantes que vienen del ámbito antropológico, pues me supongo que les suena el concepto de políticas relacionales, ontologías relacionales, eh, una concepción del ser que difiere mucho, por ejemplo, del concepto occidental, ¿no? Donde el sujeto está absolutamente disociado, por ejemplo, del objeto de conocimiento. Si el científico intenta conocer o manipular lo que es su objeto de estudio de una manera lo más objetiva posible y para eso tiene que estar absolutamente separado, discernido, ¿no? Del objeto de estudio. Sin embargo, hay culturas en las que eso no es posible. Hay culturas en la que hay una relación muy estrecha con su entorno, con la naturaleza, ¿no? Y incluso cosas, ¿no? Puede haber montañas, bosques que tienen una dimensión ontológica relevante e importante para esas comunidades. Por eso, volviendo un poco al concepto de la inconmensurabilidad de las teorías que propone Kuhn, por eso también cuando una cultura que tiene una ontología relacional, es decir, que no existe una disociación, una separación entre el sujeto y, por ejemplo, la naturaleza, si la comparamos por ejemplo, con la cultura occidental, donde el sujeto sí que está totalmente separado ontológicamente con respecto a la naturaleza, incluso hay una primacía ontológica sobre el ser humano, incluso el hombre. Entonces, no hay posibilidad de diálogo. No hay posibilidad de diálogo porque para una mente occidental va a ser muy difícil comprender a alguien que le hable que el bosque está vivo, que hay que hacer ofrendas, que hay que pedir permiso al bosque para poder entrar. Sí, es algo totalmente para una ontología dualista occidental, es algo incomprensible. Es algo que incluso no se lo puede imaginar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Para una persona que vive que pertenece a un pueblo originario y donde realmente hay una ontología relacional, una ontología que está muy vinculada con su entorno, donde hay entes no humanos que también tienen lo que es el mismo estatus ontológico que el ser humano, pues realmente no comprende cómo los occidentales no ven a los otros seres, ¿no? Entonces, por eso el concepto de paradigma es muy interesante porque cuando hay estas tensiones tan grandes, ¿no? Estas diferencias ontológicas tan grandes entre culturas, pues el diálogo o el posible diálogo es bastante difícil, ¿no? Porque los presupuestos filosóficos son tan diferentes que no hay posibilidad de diálogo. Y para que haya posibilidad de diálogo, si seguimos a ver más,
precisamente tiene que haber una conexión, tiene que haber una conexión ontológica, ética, política, epistemológica. ¿Sí? Tenemos que tener puntos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es interesante, repito, lo que es todo el concepto de paradigma ambiental. Eh, lo mismo, como he dicho, que todas estas dimensiones filosóficas están vinculadas, evidentemente, cuando hablamos de éticas, pues también, que los principios éticos que se derivan de una ontología relacional también pues van a ser muy diferentes, van a ser éticas que no van a girar en torno a lo humano, a lo antrópico, sino que van a ser éticas mucho más extendidas, éticas que sí tienen en cuenta otros seres que si bien sus derechos van a ser diferentes, pero no es obvio que no tengan, que la naturaleza no pueda, por ejemplo, no pueda tener derechos, ¿no? Entonces es algo que hoy en día se está empezando a debatir en el ámbito del derecho ambiental. Toda la dimensión estética, la forma en la que es muy diferente, la forma en la que vemos el mundo, el paisaje, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando iba a terreno con algunos ingenieros forestales donde constantemente veían manejo, ¿no? Manejo, aquí se puede manejar de tal manera, aquí se puede manipular el bosque de tal manera, ¿no? Entonces, nuestras disciplinas académicas son tan reduccionistas que precisamente el objeto de estudio lo vemos de una manera unidireccional, ¿no? Y sin embargo, cuando desde otro tipo de cosmovisiones, lo que, por ejemplo, la naturaleza tiene otra forma, es otra visión, ¿no? Políticas, o sea, lo que es esto también tiene que ver también de cómo el ser humano también se relaciona también con la naturaleza, qué tipo de políticas nosotros vamos a crear para preservar, para conservar. Y esto tiene mucho que ver también desde el paradigma donde estamos pensando, ¿no? Estamos trabajando. Y en el ámbito jurídico, pues están apareciendo nuevas leyes. En las constituciones también se están abriendo. En el caso lo veremos el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, donde ya lo que es la naturaleza es un sujeto de derecho. Y en otros países también, pues, si bien no está en la Constitución, pero también hay avances con respecto lo que es a la hora de extender el concepto de persona o sujeto de derechos, ¿no? Eso se está ampliando de una manera lenta, ¿no? Pero que son estas nuevas leyes se van acercando, se van adecuando a un nuevo paradigma ambiental que podríamos decir que es un paradigma emergente, no es un paradigma que esté ahí instalado, ¿no? Sino que es un paradigma emergente y evidentemente toda la problemática ambiental en la que estamos sufriendo, ¿no? Y todo esto, este nuevo paradigma ambiental, y aquí ya me remito yo a lo que es a un jurista que es bastante reconocido aquí en Argentina, que es Ricardo Luis Lorenzetti, y este tiene algunos manuales sobre derecho ambiental que son bastante interesantes y es uno de los principales autores junto con Caferata con respecto al derecho ambiental. Y es de estos textos de Lorenzetti donde he sacado lo que es el concepto de paradigma ambiental, ¿no? Es decir, lo he sacado del ámbito jurídico, pero que es interesante también abordarlo también desde otro tipo de miradas, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda por el momento? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo o hay alguna parte que no se entiende? Según yo se va entendiendo súper. Bueno, buenísimo, me alegra. Hola, Sí, quería preguntar algo. Hoy no sé si se sí, escucha bien. sí, pregunta. Ah, ya. Quería preguntar si es que existen como otras ontologías, porque hablaba usted de ontología relacional, la Sí, ontología dualista, y si es que hay otras ontologías también como, no sé, como que no conozco otra, la verdad. Entonces me gustaría saber si es que hay. sí, miran, nosotros lo que es Occidente se mueve, o la ontología que predomina en Occidente es una ontología de carácter dualista, ¿no? Y además de ser dualista es jerárquica. El ser humano
es el ser, y por lo tanto, por ejemplo, cuando construimos leyes, pues esas leyes giran en torno al ser humano, ¿no? Pero en el caso de Argentina, las mascotas pues son consideradas en lo que es en el derecho civil, son considerados como cosas, ¿no? Entonces, claro, si pegas a una mascota es como si estarías pegando a una cosa y que tiene dueño, y por lo tanto ahí vendría lo que es la sanción. Entonces, hay otras ontologías. De hecho, cada filósofo, la ontología dualista, pues la viene desarrollando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, dentro del ámbito filosófico, cuando empezamos a reflexionar acerca del ser, pues hay muchas ontologías, aunque en las que lo que denomina Occidente son ontologías dualistas, ¿no? Es decir, el ser, el ser humano, cualitativamente es diferente al resto de los seres. Y aquí pues puede haber prejuicios de carácter religioso, porque tanto las grandes religiones monoteístas como es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pues el ser humano es dentro de los seres, el ser que es elegido por Dios y por lo tanto tiene un estatus ontológico superior al resto de los seres, ¿no? Eso lo podemos leer tranquilamente en lo que es en el Génesis, en el caso del judaísmo, y en el caso del cristianismo, que es un texto común, aunque la traducción viene a diferir. Pero hay culturas que tienen otro tipo de ontologías, y que son ontologías que tienen un carácter más monista, es decir, que no existe esa separación, o esa separación entre el ser humano y, por ejemplo, otro tipo de seres como pueden ser los bosques, los animales, podría ser también el mismo planeta considerado como un ser, ¿no? Entonces, a eso se le llaman ontologías relacionales. Ontologías porque el ser humano no está separado ni disociado del mundo, sino que se concibe al ser humano lo que es en vinculación con los otros seres. No es una concepción dualista, sino que es una concepción que filosóficamente la podríamos denominar monista, ¿no? O sea, hay una unidad. Entonces, Claro. en ese sentido, hay diferentes ontologías. Cilia, Gracias. Muchas gracias. sí, Ah, ahí estábamos hablando lo que es a grandes rasgos, ¿no? Porque dentro de las ontologías relacionales también habría que ver cada cultura más o menos cómo se construyen esas relaciones o cómo piensan esas relaciones. Entonces, no es que haya la ontología A y la ontología B. Y lo mismo sucede en Occidente. Cada filósofo viene a desarrollar cómo se construye esa separación, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, el gran debate que existió en la Edad Media, cómo el ser humano, que se considera que era un ser creado, se vinculaba con el ser creador, ¿no? Con Dios, ¿no? Y toda la filosofía medieval intentan reconstruir esa vinculación con lo divino. Entonces, a eso se dedica la filosofía, ¿no? En especial la ontología, por ejemplo, a ver cómo se establecen esas relaciones entre los diferentes seres. Entonces, por eso, las ontologías relacionales, ontologías que son propias de muchos pueblos originarios, esa dualidad que está tan presente en Occidente, pues no se da. Por eso la gran dificultad que tenemos los occidentales a la hora de poder comprender otras culturas que sus presupuestos filosóficos son diferentes, ¿no? Entonces, se requiere algo más que imaginación, ¿no? Para poder comprender, por ejemplo, ese tipo de ontologías relacionales. Bien, entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho Ambiental, estamos viendo que también que en el ámbito jurídico, lo ambiental pues viene a estar presente también en casi todas las disciplinas jurídicas: filosofía del derecho penal, derecho civil, es decir, tanto el derecho privado como el derecho público, ¿no? Es decir, siempre el derecho ambiental cada vez está ganando mayor presencia en todas las diferentes subespecialidades del derecho, y es precisamente lo que es también por el incremento de la conflictividad,
También están surgiendo nuevos conceptos que están vinculados al derecho ambiental y también a las ciencias sociales, como puede ser el concepto de justicia ambiental, que es un concepto que se empezó a desarrollar en los años 70 en Estados Unidos, porque algunos activistas y eh, también académicos vinculados a las ciencias sociales, pues veían que había una conflictividad ambiental que estaba vinculado también a las clases sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile, pues podemos observar que los lugares donde se piensa colocar un vertedero o un basural, pues generalmente no están en lugares donde vive gente con un nivel adquisitivo alto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí también empieza a aparecer el concepto de zona de sacrificio, vinculado también a la de justicia ambiental. Entonces, hay lugares que parece que son sacrificables, evidentemente, donde no vive gente rica. Entonces, ahí también hay una cuestión de clase. Y entonces hay toda una serie de conceptos que están muy vinculados a lo que es al concepto de justicia ambiental, que es precisamente que lo ambiental también está vinculado a lo que es, por ejemplo, a la noción de clase, ¿no? Eso se trabajó mucho en los años 70 en Estados Unidos y en este siglo, pues ya ese concepto ya se ha extendido lo que es prácticamente por todo el mundo, ¿no? Hay zonas de sacrificio, hay países que son sacrificables, es decir, el sur, el hemisferio sur es sacrificable para el primer mundo. Entonces, eso tiene que ver con lo que es con el concepto de justicia distributiva, ¿no? Si hay una mala distribución, lo que es a la hora de las externalidades ambientales. Bien. Esos son textos fundacionales que son muy interesantes para empezar a comprender lo que es la emergencia de este nuevo paradigma. Los dos textos, que son de norteamericanos, de Aldo Leopold y Rachel Carson, Una ética de la tierra y Primavera silenciosa, son Aldo Leopold, que era ingeniero forestal, y Rachel Carson era bióloga marina. Son textos muy interesantes. En el primero ya tenemos una propuesta ética diferente, una extensión de la ética, que es una ética de carácter ecocéntrica. Aldo Lepo, un texto muy bonito, es decir, tanto estos dos textos están muy bien escritos, entonces yo creo que el éxito que han tenido precisamente es porque han combinado la erudición académica con el buen escribir, ¿no? Lo mismo que sucede también con Darwin, ¿no? Que los textos de Darwin también son reconocidos como textos que tienen una calidad escritural bastante, bastante buena. Esos son los textos que más o menos fueron los libros de cabecera de los primeros movimientos ambientales, que, eh, en la que vienen, ahí también empezamos a ver como las dos corrientes, ¿no? La corriente académica, eh, que va a tener sus propias disciplinas, ¿no? Como puede ser biología de la conservación, ecología, y luego van a estar los movimientos sociales o movimientos ambientalistas o ecologistas, ¿no? Entonces, estos textos van a ser fundacionales porque nos invitan a pensar, a sentir también lo que es un poco el impacto negativo que tiene el ser humano con respecto a la naturaleza, ¿no? Y cómo ese impacto negativo se vuelve contra sí mismo. Por ejemplo, el caso de Primavera silenciosa hace referencia al abuso de los pesticidas en los años 50, años 60 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un texto bastante, bastante recomendable. Luego tenemos en los años 70 los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda, un resumen de Arnaez, donde aquí el texto fundacional de la ecología profunda y donde hay una crítica a la ecología superficial, que es a la ecología propiamente académica, ¿no? Que la considera que es una forma bastante reducida de abordar los problemas y que al ser tan reducida, pues va a ser muy difícil que le pueda dar solución, ¿no? Un poco el cuestionamiento, ¿no? Que para solucionar los problemas o los conflictos socioambientales no es cuestión de tener conocimiento científico, sino que hace falta mucho más, ¿no? Es un poco lo que propone la ecología profunda.
Y bueno, luego ya es un movimiento, en principio fue un movimiento, fue una corriente filosófica que en los años 80 ya se transformó lo que es en un movimiento social. Entonces, la ecología profunda es un movimiento que se ha desarrollado principalmente en el primer mundo, pero que también tiene cuestiones muy interesantes, precisamente porque también hablan también de una ontología relacional. Entonces establecen puentes con otro tipo de pensamientos, otro tipo de éticas, con otras comunidades, ¿no? Entonces es un puente, o al menos a mí personalmente me sirvió también como para poder establecer puentes también con los pueblos originarios y otro tipo de culturas. Luego, en la siguiente década tenemos la Carta Mundial de la Tierra, que es un texto también de las Naciones Unidas. Son textos breves, muy, muy interesantes de leer, pues, son accesibles en Internet. Luego tenemos el famoso texto del 87 en Nuestro Futuro Común. Es un texto donde ya está desarrollado el concepto de sostenibilidad, y ese es un concepto bastante importante en Occidente porque ha marcado lo que es las actuales agendas, ¿no? La Agenda 21, la Agenda 2030, y probablemente la extensión de esta Agenda 2050. Es interesante porque las generaciones futuras, aquellas personas que no han nacido, también se consideran que son sujetos de derecho. Entonces, esto es, desde un punto de vista jurídico, es bastante interesante, ¿no? Y también la sostenibilidad se empieza a concebir como un principio general que, que va a estar presente en muchas constituciones. En el caso de Argentina, el artículo 41 de la Constitución, pues está escrito bajo el principio de sostenibilidad. En la siguiente década tenemos también otro texto también creado por grandes ONGs, Cuidar la Tierra, un texto también bastante interesante. En la siguiente década tenemos Carta de la Tierra, también de la ONU. Y ya, así como el último gran texto, pues tenemos el texto del Papa, que también es un texto que ha sido reactualizado, pero el texto fundacional de 2015, Laudato Si, un texto que también es interesante leerlo. Bien, en la mayoría, por no decir en casi todos estos textos, lo que nos están hablando es de una extensión de la ética, es decir, que la ética realmente no puede girar exclusivamente en torno al ser humano, sino que precisamente para poder abordar de una manera más realista los problemas socioambientales, la ética se tiene que extender también hacia el resto de los seres si realmente queremos no solo conservar nuestra supervivencia, ¿no? Sino que realmente poder dejar a nuestras generaciones futuras el planeta tal como nosotros lo hemos encontrado, ¿no? Que sería un poco la definición o el concepto de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de la misma manera que estamos nosotros disfrutando de nuestro entorno. Y un texto muy recomendable que este está en la biblioteca de la Universidad Austral de Chile, El Factor Ecológico de Carlos Aldunate. Es un texto que, bien, ya tiene unos años, pero eh, es muy ilustrativo poder leerlo porque habla un poco de los orígenes, la historia de finales del siglo pasado, de cómo se fue desarrollando la dimensión ecológica principalmente en Chile. Entonces, yo de este texto también he sacado varias ideas que la voy a mostrar en otras diapositivas, y a mí me resultó crucial para poder entender los diferentes movimientos ecologistas, ¿no? Porque ya prácticamente lo que es en este siglo, no en el siglo pasado, pero en este siglo ya casi todos son ecologistas, ¿no? Salvo excepciones, salvo personajes populistas como Trump o Bolsonaro, o el propio Milei acá en Argentina, que la cuestión ecológica es una cuestión que totalmente no es relevante para ellos. Pero a diferencia de estos personajes, la gran mayoría sí que la dimensión ecológica está presente. En algunos de manera discursiva y en otros no solo discursiva, sino también lo que con acciones más evidentes, ¿no? Más visibles, ¿no? Pero la dimensión ecológica está cada vez muy presente. Entonces, no todos los ecologismos, ni todos los movimientos ecológicos, ni todas las reflexiones eh,
en relación a este nuevo paradigma ambiental son iguales, no hay un consenso, por el momento no hay una unidad paradigmática, ¿no? En el ámbito ambiental. Entonces, este texto a mí me sirvió mucho como para poder comprender esa diferencia, la diferencia entre los movimientos y cómo se vinculan entre esos movimientos, ¿no? Que todos hablan de ambiente, pero el concepto de ambiente o el concepto de ecología o las éticas que tendríamos que tendríamos que aplicar con, con la actual situación del ser humano, pues difieren, ¿no? Difieren. Entonces, es un texto muy recomendable y que está en vuestra biblioteca, es decir, que os invito a que lo podáis leer si no lo habéis leído ya. Bien, uno de los grandes problemas, y eso yo creo que coinciden muchos pensadores de la filosofía ambiental, es el ser humano. O sea, hasta el siglo XXI había un cuestionamiento muy fuerte con respecto al cambio climático, ¿no? Se hablaba a modo de hipótesis, que faltaban pruebas, que faltaban evidencias a lo largo del planeta Tierra. Entonces, pero lo que ya a partir de este siglo, la evidencia se ha ido juntando. Y bueno, las predicciones que lanzaron en los años 90, pues tristemente se están evidenciando, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico de cómo va mostrando lo que es el incremento de temperatura, que también está vinculado lo que es con la acción antrópica, ¿no? Con la alteración de los gases de efecto invernadero, que eso es lo que provoca alteraciones en el clima. Pero también no solo es el cambio climático. El cambio climático es uno de los límites planetarios que si los vamos sobrepasando, pues estamos entrando en la zona de peligro, ¿no? Entonces, los límites planetarios se presentaron lo que es en textos académicos de bastante prestigio, como la revista Nature, en el 2000, el primer artículo creo que es en el 2009. Y poco a poco había límites que faltaban información, que no se sabía la situación actual en la que estamos. Y cada año, pues, los límites planetarios han ido pasando de la zona verde a la zona naranja, y ya vemos que ya tenemos 6 límites planetarios que están en zona roja, ¿no? Y que cada año, pues, parece que estamos sobrepasando estos límites planetarios. Y estos límites planetarios, pues, tienen que ver, pues, lo que es con el cambio climático, con la acidificación de los océanos, con el abuso de los pesticidas, fósforo, nitrógeno, ¿no? Que la agricultura intensiva utiliza, el uso de agua dulce, que a veces es menor. Entonces, estos límites ya no es el cambio climático el único problema al que nos estamos enfrentando, sino que por el momento ya estamos ya con seis límites planetarios sobrepasados, y que tampoco sabemos mucho de lo que las consecuencias, ¿no? No sabemos mucho cuáles van a ser las consecuencias, pero no estamos ya en la zona de confort como, por ejemplo, podríamos estar hace un siglo. Entonces, son muchos los frentes que se van ampliando, ¿no? Algo, por ejemplo, que ya está empezando a preocupar, ¿no? Es la cantidad de microplásticos que están tanto en la tierra como en los ríos, como en los mares. Y leí en artículo de opinión que ya es la cantidad de microplásticos es tan grande que más o menos cada año nos comemos una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, tampoco sabemos muy a ciencia cierta cuáles son los efectos que los microplásticos van a tener en nuestro organismo, porque aquellos que igual que ya tienen mayores conocimientos de química saben que los plásticos, pues, las moléculas de los plásticos son bastante largas, y eso al cuerpo humano, pues le cuesta digerir, si es que lo puede digerir.
entonces, esas moléculas largas, ¿no? Y entonces hay toda una gran incertidumbre del impacto que de estos límites planetarios van a tener en el ser humano y en la vida. Por ejemplo, también otro límite planetario que es preocupante es también toda la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Entonces, cuanto menos biodiversidad haya, pues también eso perjudica de manera sobresaliente al ser humano. Entonces, el impacto que el ser humano está teniendo en la naturaleza es bastante grande. Cada vez tenemos mucho más conocimiento. Son excepciones los científicos que se posicionan o que cuestionan el cambio climático por causa antrópica, y los que lo cuestionan pues están vinculados con empresas petrolíferas, ¿no? Así que hay cierto conflicto de interés, ¿no? Con lo cual el posicionamiento de estas personas no puede ser muy objetivo. Entonces, la situación es bastante problemática, el ser humano es el principal problema, porque a veces también, ¿no? Por ejemplo, ahora con los huracanes que están arrasando Estados Unidos, pues no, que es culpa del cambio climático, sí, ¿no? Y es una expresión que la estamos escuchando muy a menudo en los medios de comunicación y que realmente no es culpa del cambio climático, sino que es una consecuencia de las acciones del ser humano. Y sobre todo, y no de todos los seres humanos, sino precisamente de una minoría que son los que más consumen, los que más energía utilizan, los que tienen una mayor huella de carbono, huella de agua, los que más están, las sociedades eh, que más están vinculadas con la cantidad de plásticos que hay en el océano. Entonces es muy fácil generalizar y entonces hay como que la responsabilidad se diluye, ¿no? Entonces no le vamos a echar culpa al ser humano, vamos a echarle culpa al clima, ¿no? Que es una entidad abstracta. Entonces, eh, podemos verlo también como el principal problema, lo que se denomina como el antropoceno, ¿no? Si el ser humano ya está alterando lo- el planeta, está impactando, en este caso de manera negativa el planeta, y entonces estamos entrando en una nueva era, dado ese gran impacto. Hay otras posturas más, de filosofías más marxistas o ecosocialistas, y no hablarían de antropoceno, sino que hablarían de capitaloceno. Y luego también desde el feminismo también hay otra conceptualización, ¿no? Donde echan la culpa, por ejemplo, a lo que es al patriarcado, ¿no? Entonces hablan con otros conceptos. En el caso del ecosocialismo o ecomarxismo, propone el capitaloceno porque precisamente todos estos males o todos estos impactos negativos que está teniendo la naturaleza están vinculados con la actividad capitalista. Entonces también es otra forma también de expresión, de expresar también toda esta problemática. Y en este caso, pues hay toda una lectura neomarxista en lo que es en relación a los impactos que el capital está teniendo, no solo en el ser humano, sino también lo que es en la naturaleza. Bien, ¿sí, alguna pregunta? ¿Un comentario? En la página anterior, ¿qué es Novel Entities? No he entendido muy bien la pregunta. En la página anterior es una Sí, parte con nombre Novel Entities. sí. ¿Eso? Sí, creo que esto, no estoy seguro, pero creo que hace referencia a lo que es a los plásticos, nuevas entidades. Creo que en otros gráficos que hacen de la traducción, pero no estoy seguro. Sí, no estoy seguro. Sí, esta la he descargado directamente, esta imagen la he descargado directamente del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que son los que van registrando año a año lo que es los límites planetarios, y junto con estos gráficos acompañan los artículos que han ido presentando. Entonces, los primeros son como muy generales, y luego a medida que van descubriendo lo que es la vulneración de un límite,
pues están saliendo ya artículos como más específicos. Entonces, si entras en la página, probablemente podrás ver algún artículo que hable específicamente de este límite planetario, pero creo que es con respecto a, creo que es respecto a los plásticos, así lo que es Sí. popularmente se ha hablado. Bien, este es eh, también una matriz. Bueno, aquí nos inspiramos mucho en lo que es en Kate, una economista de Oxford, donde hace una, eh, además de tener en cuenta los límites planetarios, ella nos comenta que también hay que tener en cuenta los límites sociales, ¿no? Y en ese sentido, y también como Manfred Magnet en uno de sus últimos textos, también empezó a hablar de los primeros artículos, sobre todo el de 2009, donde se empezaban a plantear los límites planetarios. También Manfred también estaba muy en esta línea en el sentido de que no solo tenemos que entender los límites planetarios, sino también los límites sociales. Y eh, tanto para Kate Rothbard como para Manfred Magnet, estos límites están vinculados. Es decir, que por consecuencia del cambio climático, pues también va a haber muchos emigrantes climáticos, con todas las problemáticas que se van incrementando, ¿no? Y también con la ausencia de agua, también eso va a generar guerras. Es decir, que realmente, si tenemos en cuenta la teoría de Manfred Magnet, pues están surgiendo nuevos satisfactores y precisamente esos satisfactores no es que sean sinérgicos, ¿no? Sino que cada vez los satisfactores, las formas de satisfacer nuestras necesidades cada vez son más destructivas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las guerras, ¿no? Y también se está previendo que va a haber guerras con respecto al clima. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que los límites planetarios también hay que leerlos no solo desde la perspectiva física o lo que es desde las ciencias fuertes, sino que también tenemos que tener en cuenta también lo que es las necesidades humanas o los límites sociales, como plantea aquí Rothbard, y aquí sería lo que es una aplicación también de cómo estos límites también están también en peligro también por la dimensión social, ¿no? Que también hay que tenerla en cuenta. En este caso hicimos nosotros este, esta imagen para lo que es para plantear, por ejemplo, la agroecología como una práctica humana que vendría que se podría ver como una necesidad sinérgica. Bien, esto es un mapa, pero está visto desde el consumo humano. Es decir, la dimensión del mapa está vinculado también con la huella ecológica, ¿no? Entonces, a mayor consumo, el país es más grande, ¿no? Entonces, para ver los países en función del consumo. Entonces, claramente vemos como el primer mundo, pues, tiene un consumo y ese consumo también, pues, tiene un impacto negativo, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos como el cambio climático, que es una problemática global, pero dentro de esa globalidad hay países que tienen mucha más responsabilidad que otros, porque hay que verlo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Entonces hay países que han estado contaminando durante siglos y otros países que ahora están contaminando mucho, pero históricamente hay países que tienen mucha más responsabilidad que otros. Entonces, pues aquí también pues tiene que ver también con el concepto de justicia social, pero de una perspectiva global. Y entonces, aquellos países que tienen más responsabilidad por sus actos históricos, pues serían los que más tendrían que aportar a la hora de la solución. Y esta es también visto el planeta Tierra de noche. Y aquí también vemos lo que es el consumo energético. Por ejemplo, Manfred Magnet hablaba que él introdujo un índice que es el ecosón. Entonces decía que, bueno, que las personas tenían que consumir X energía para mantener la sustentabilidad, y que en el primer mundo, pues, una persona común pues consumía 3, 4 o 5 veces más que personas en el hemisferio sur, ¿no? Entonces, también es una forma también de ver la sustentabilidad
vista de una manera visual. Bien, entonces aquí ya empezamos a adentrarnos en lo que es la diferenciación entre como las dos grandes cosmovisiones. La cosmovisión antropocéntrica, que es la que caracteriza al pensamiento occidental moderno, donde todo gira en torno al ser humano. Entonces, el ser humano ontológicamente tiene un estatus superior con respecto a la naturaleza y parece que ese estatus superior pues, le daría ciertos derechos a la hora de vincularse o relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y tenemos otras cosmovisiones que, para no entrar en mucha discusión conceptual, que personalmente tampoco no les que le vea mucho sentido, la categorizo como no antropocéntrica. No antropocéntrica, ¿no? Sí, también sería como que es- y esta se caracteriza porque el ser humano ya no es el centro de reflexión, sino que es un ser más, ¿no? Y se diferencia de la antropocéntrica porque el ser humano no tiene un estatus ontológico superior con el resto de los seres, ¿no? Y luego dentro de esta visión no antropocéntrica, pues ahí podríamos hablar de biocentrismo, ecocentrismo, geocentrismo. eh, pero bueno, esas ya son como discusiones más filosóficas que también dependen un poco desde la disciplina, desde donde se habla, ¿no? Entonces esas son como las dos grandes cosmovisiones. Y estas dos cosmovisiones tienen presupuestos filosóficos tan diferentes que la comunicación entre estas dos cosmovisiones es bastante complicada. Es decir, yo no digo que sea imposible, pero sí que es muy diferente, ¿no? Muy diferente porque son formas absolutamente muy diferentes de ver el mundo, de sentir el mundo y de estar en el mundo. Entonces, eso sí que lo tenemos que tener claro. Bien, esto visto desde la teoría de conjuntos, y a veces, porque también hay mucha discusión de, bueno, ¿por qué estas personas biocéntricas, qué prefieren, salvar a un bebé o al bebé de un elefante? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, salvar al ser humano o salvar a los perros? ¿No? Sí, son discusiones a veces o preguntas que uno escucha y como que realmente no tienen mucho sentido porque las preguntas que se hacen desde una perspectiva antropocéntrica, pues realmente si las planteamos a personas que están en otras cosmovisiones más, podemos decir, más extendidas, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, porque son preguntas que se realizan desde una mirada antropocéntrica. Entonces, desde otras miradas se disuelve esta dimensión. Entonces, lo antropocéntrico podemos decir que es una conclusión mucho más reduccionista porque gira en torno al ser humano, ¿no? Y el ser humano se considera que es un ser, por cuestiones teológicas o también filosóficas, se considera que es un ser que está por encima del resto de los otros seres, ¿no? Entonces también cuando hablamos desde un punto de vista político con respecto al contractualismo, cuál es el contrato social que el ser humano establece con la sociedad, pues evidentemente dentro de este contrato social, pues los otros seres no forman parte de ese contrato social, por lo tanto, no son sujetos de derechos, ¿no? Entonces, era por eso en muchas legislaciones, en muchos códigos, pues las mascotas son simplemente cosas que tiene una persona y por lo tanto tienen un dueño. ¿Sí? Lo que es el mismo lenguaje coloquial lo dice, ¿no? Sí. ¿De quién es el dueño de este perro? ¿O quién es el dueño de o quién es la dueña de este gato? ¿No? Sí, es una cosa, por lo tanto, tiene dueño. Ahora, desde una cosmovisión más extendida, es decir, que no es que las cosmovisiones extendidas, en este caso ecocéntrica o biocéntrica o geocéntrica, dejan de lado al ser humano, sino que el ser humano es un ser más. Es un ser más. Es decir, no tiene un estatus ontológico superior con respecto a los otros seres. Por lo tanto, bueno, entonces ahí sí que existe la posibilidad de establecer diálogos con esos seres, cosa que desde una perspectiva antropocéntrica, pues es absurdo, absurdo. De la misma manera es absurdo
es absurdo que desde una perspectiva biocéntrica, pues nosotros no hablemos con la naturaleza. ¿Cómo no podemos hablar? ¿Cómo es que no hablamos con la naturaleza? ¿Cómo es que no escuchamos a la naturaleza? Si la naturaleza constantemente nos está hablando. Entonces, estos diálogos que se establecen con la naturaleza, pues desde la perspectiva antropocéntrica, pues son considerados como recursos poéticos, ¿no? Sin embargo, desde una cosmovisión biocéntrica no es un recurso poético, sino que es literal. Es decir, hablan literalmente con el bosque, con la montaña, con el río, con otros seres que igual no los podemos percibir con los sentidos, seres espirituales. Y por eso, claro, es pertinente tener en cuenta lo que es esta conflictividad o inconmensurabilidad entre cosmovisiones, porque, porque, porque realmente son diferentes formas de ver el mundo, de sentir el mundo, de estar en el mundo y de actuar en el mundo, ¿no? Y ya podríamos, cuando hablamos de cosmovisiones, podríamos hablar también de una visión cosmocéntrica que, por ejemplo, la podemos encontrar en grandes místicos, personas de mucha espiritualidad, donde realmente ya hablan de una unión no solo con el planeta, ¿no? Sino con el cosmos. Y eso lo encontramos ya en lo que es en un reducido número de personas, ¿no? Si, por ejemplo, la gran mayoría de los pueblos originarios, pues podríamos decir que tienen una conversión más bien de carácter biocéntrica, pero eso es una etiqueta que nosotros la ponemos, ¿no? Es decir, para personas de los pueblos originarios, este tipo de categorizaciones, pues también pues, pueden resultar un poco absurdas, ¿no? Es decir, porque no es una cuestión de pensar, sino es una cuestión también de vivir. Entonces, hay toda una diferencia entre lo que yo pienso y cómo vivo, no cómo yo me vinculo, cómo yo me relaciono con las cosas. Entonces, es algo más que el mero pensar. Bien, si no hay dudas, paso a la siguiente diapositiva. No es una duda, solo es un aviso Sí, que yo tengo prueba ahora, así que me voy a retirar. vale. Muchas gracias por la, por la clase. Eso. No, tranquilo, yo luego a Andrea luego le paso el link, pues esta clase está grabando, así Sí, que no hay y problema. ahí ya lo reviso yo. Así que Dale, muchas gracias. buenísimo. No, Nos a vos. vemos. Nos vemos, chao. Bien, entramos en el ámbito de la ética. Por lo general, muchas personas eh, no, no saben cuál es la distinción entre ética y moral. A veces muchas personas consideran que son sinónimos y en el ámbito de la filosofía no son sinónimos, ¿no? Lo que es para la filosofía, la ética es una disciplina filosófica. Entonces, la ética es un discurso propio de la filosofía. Eso no quiere decir que personas que no sean filosóficas no tengan una ética, ¿no? Es decir, a veces podemos deducir la ética de un país, de una cultura, de una persona, se puede deducir, pero es una construcción filosófica, es decir, que responde a problemas filosóficos, ¿no? Que va en función de qué es lo que el ser humano busca, ¿no? Y la moral tiene que ver con principios, con valores, ¿no? Por eso a veces hay expresiones que dicen, esa persona es una persona inmoral. Cuando yo digo que una persona es inmoral con respecto a mis valores. Es una persona cuyos valores no concuerdan con los míos. Por lo tanto, esa persona es una persona inmoral. No quiere decir que esa persona sea inmoral en sí, sino que sino aquí cuando hablamos de moralidad ya tenemos que tener en cuenta cierta relatividad. ¿Desde dónde estoy hablando yo? ¿Desde qué valores? ¿Desde qué leyes estoy hablando yo? ¿No? Y en lo que es en Occidente, hay como tres grandes corrientes de la ética. Sí, de hecho, lo hay muchas más, ¿eh? Pero hay como tres grandes corrientes éticas que son las que han marcado el pensamiento occidental. Por eso, que luego van a tener sus implicaciones pues, cuando nosotros pensamos la ética desde lo ambiental, es decir, la ética ambiental. Entonces, las tres grandes corrientes, pues es la corriente de las éticas de la virtud,
cuyo autor es, o el principal autor o que marcó esta forma de reflexionar la ética, es Aristóteles. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad. Para Aristóteles, todos buscamos la felicidad. También podemos la pregunta la podemos invertir, ¿no? Es como, ¿quién busca la infelicidad? Pues entonces, poco para Aristóteles, el sentido común, su sentido común le inclinaba a que la felicidad era el fin que buscábamos todas las personas, y por ello, pues la ética nos tiene que ayudar a especificar esos valores que nos van a hacer seres felices, ¿no? Y luego tenemos la ética deontológica, la de Kant. Esta es una ética que se caracteriza por el deber. Hay una racionalización de la ética. Es decir, la ética se construye bajo el dictado de la razón, por eso lo podemos encontrar en la mayoría de los códigos, en las mayorías de las leyes occidentales. Uno de los verbos que más aparece es el verbo deber, ¿no? Usted debe hacer esto, o sea, debe proteger a la naturaleza. Entonces, ese deber precisamente es un dictado de la razón. En el caso de Aristóteles, son los valores. ¿Está bien o está mal proteger a la naturaleza? Cada paradigma ético tiene una forma particular de construir la pregunta de carácter ético. Y luego la otra ética que está muy presente hoy en día es la utilitarista. Aquí tenemos también diferentes versiones de que es útil. ¿Es útil conservar la naturaleza? Entonces, como vemos, estos tres planteamientos, tanto el de Aristóteles como el de Kant como el de Stuart Mill, son planteamientos de éticas antropocéntricas. Las tres éticas giran en torno al ser humano. Pero eso no quiere decir que los fundamentos de esas éticas no se puedan extender, ¿no? Entonces, la extensión de la ética aristotélica, que es antropocéntrica, para una ética que no sea tan antropocéntrica, pues la podemos encontrar en Hans Jonas, que escribió un texto sobre, sobre el principio de responsabilidad, que ha tenido un impacto bastante decisivo en las éticas ambientales, en las filosofías ambientales. También lo podemos situar lo que es una extensión de esa ética antropocéntrica, la de Laudato Si, aunque también tiene ciertos sesgos antropocéntricos, que bueno, que el Papa diría que más que antropocéntricos serían cristocéntricos, ¿no? Pero eso sería ya otro debate. Y también un autor que a mí me interesa bastante es Leonardo Boff. Leonardo Boff también podríamos incluir la ética de Leonardo Boff, que es una ética más ecocéntrica, también con sesgos cristianos, pero también estaría en lo que es en esta línea, ¿no? Una ética de la virtud, ¿no? Con valores, en este caso cristianos, pero que esos valores cristianos se extienden lo que es a la conservación de la naturaleza. Y también aquí como una nueva reinterpretación del Génesis, del que el ser humano o que el hombre y la mujer están acá para cuidar la obra de Dios. Entonces hay toda una interpretación de carácter cristiano. Por eso podríamos situar la ética de Boff como una ética ambiental, pero desde las éticas de la virtud. Las éticas deontológicas, esas están en las leyes, en los códigos, en las leyes ambientales, ¿no? Entonces, nosotros pues debemos de proteger el ambiente porque hay una normativa que así nos lo indica, ¿no? O sea, no es que no digamos que está bien o que está mal, sino que es una cuestión del deber ser, ¿no? Pues es una ética de carácter deontológico. Y luego las éticas consecuencialistas o utilitaristas, como Stuart Mill, pues uno de los principales filósofos que están en la línea de esta ética es Peter Singer, que es un autor, un filósofo alemán, en el que pues, ha tenido mucho impacto en los planteamientos de los veganos, ¿no? De los veganos, de los movimientos animalistas. Entonces los argumentos de Peter Singer, por ejemplo, para evitar el maltrato animal, de que son seres sintientes y por lo tanto todo ser sintiente busca la felicidad, todo sintiente lo que evita el sufrimiento, y por lo tanto el ser humano no puede provocar sufrimiento en seres sintientes, ¿no? Entonces, Peter Singer sería como uno de los autores que estarían dentro de esta ética utilitarista, es decir,
Esas éticas, si bien son antropocéntricas, también se podrían extender también a éticas de carácter ambiental. Las economías ambientales, el ex vicepresidente Al Gore también estarían dentro de estas éticas utilitaristas. Esto sería un poco lo que es el planteamiento general de las diferentes éticas antropocéntricas y su extensión a éticas de carácter ambiental, es decir, éticas donde se tiene en cuenta lo ambiental, los animales, la vida en un sentido mucho más amplio, mucho más holístico. Y eso serían pues como las tres grandes corrientes que también están presentes en las tres, en lo que es en éticas más extendidas, ¿no? Éticas que responden a una cosmovisión no tan antropocéntrica. Bien, esto lo he sacado de Carlos Aldunate, es el texto que antes os lo he recomendado, el factor ecológico, y él habla de la rosa de los vientos, que establece aquí un cuadrante. Y a mí me pareció muy útil lo que es para ver los diferentes movimientos ambientalistas ecologistas, ¿no? Entonces, hay como dos lo podemos ver también como coordenadas cartesianas. Entonces, en el plano derecho, tendríamos en los movimientos ambientales donde hay una fe en la sociedad, donde los problemas ambientales se pueden, se pueden subsanar mediante buenas leyes, buenas prácticas, eh, fiscalizaciones mucho más efectivas. Entonces aquí la cuestión es cambiar la ley, ¿no? Es, la sociedad tiene los recursos suficientes como para poder dar una solución a los problemas socioambientales. En el lado izquierdo, pues tenemos los movimientos más radicales, donde dicen, no, aquí el problema es precisamente la sociedad, ¿no? Entonces, plantean que la sociedad tiene que cambiar, tenemos que cambiar de rumbo, no podemos seguir con el actual consumismo, sino que pues, habría teorías aquí estarían dentro de las teorías del decrecimiento, eh, la teoría de desarrollo de escala humana de Manfred Machneff. Entonces estarían en este lado, en el lado izquierdo. Y luego tendremos el otro eje, el superior y el inferior. El eje inferior estaría dentro del antropocéntrico. Entonces, inferior derecho tendríamos el antropocentrismo fuerte, que serían, pues, ahí estarían autores neoliberales, pero verdes, ¿no? Como puede ser Al Gore, que dice, bueno, eh, tenemos que cambiar nuestra forma de consumir, tenemos que ser consumidores reflexivos, tenemos que consumir productos verdes, pero tenemos que consumir, ¿no? Entonces, tienen concepciones muy optimistas, pero dentro del sistema. También podríamos incluir dentro de este antropocentrismo fuerte, por ejemplo, al creador de Microsoft, Bill Gates, que también últimamente sacó varios textos también sobre la cuestión climática y sus posibles alternativas, y él, bueno, dice, bueno, así como sigue un poco el razonamiento, la argumentación de Lovelock. Dice, bueno, como que el principal problema es el calentamiento global, por lo tanto, tenemos que pasarnos del consumo de productos de energía que es base carbono, pues a otro tipo de energías que no dependan del carbono, ¿no? Entonces, y él propone como alternativa o como paso intermedio lo que es el desarrollo de la energía nuclear. Él plantea una energía nuclear mucho más segura, pero realmente lo que él está planteando eh, es en el ámbito puramente teórico y especulativo, ¿no? Porque el modelo de energía nuclear que él propone no se ha implementado por el momento y tampoco no sabemos muy bien si lo que dice realmente puede ser así. Y en el lado derecho tenemos el antropocentrismo débil, que aquí estarían, por ejemplo, los movimientos más de carácter más ecosocialista, ecomarxistas, ¿no? Que plantean una revolución de la sociedad ya con las variables verdes ambientales. Entonces sí, hay que hacer una revolución verde, que
que sea otra forma de producción, que los modos de producción no giren en torno al capital, sino que giren en torno a lo que es a los trabajadores. Y en la parte superior tendríamos las concepciones biocéntricas, tendríamos un biocentrismo débil en el plano derecho, biocentrismo débil. En este plano aquí estarían las ONGs que se proponen, por ejemplo, proteger a las ballenas, proteger lo que sea a los lobos, a los osos. Biocentrismo débil en el sentido de que eh, las acciones son muy concretas, no son eh, se concentran en acciones concretas que yo no es que las esté cuestionando, pero que realmente la solución al problema sería a problemas particulares, no lo que es al problema en su globalidad, en su holismo. Y un biocentrismo fuerte o ecocentrismo fuerte, ya pues aquí ya pues tendríamos son posturas las más radicales, y entonces aquí estaría la ecología profunda, los planteamientos de los pueblos originarios, que serían, plantearían lo que es un cambio mucho más radical, ¿no? También el desarrollo de escala humana estaría dentro también de este biocentrismo fuerte. Bien, ¿se ha entendido este esquema? Si no, generalmente este esquema siempre genera discusiones. No todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, son esquemas que a mí me sirven y si os sirven a ustedes, pues bienvenido sea. Entonces, y esto también tiene hay otra diapositiva donde este mismo esquema es planteado en torno al concepto de sustentabilidad. Por mi parte sí se entiende. Buenísimo. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos también con respecto al biocentrismo, ecocentrismo, geocentrismo, que son conceptos que plantean una cosmovisión que va más allá del ser humano. Biocentrismo es planteado por la Deep Ecology, ecocentrismo es planteado también sobre todo por biólogos de la conservación. El geocentrismo es planteado lo que desde el punto de vista legal por Lorenzetti, él plantea una cosmovisión geocéntrica, pero más o menos viene a hablar prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes autores en los que pueden ir profundizando, ¿no? Entonces, todos ellos nos hablan de una extensión de la ética y en el que no consideran al ser humano como el centro del universo, sino como un elemento más de la naturaleza y el protagonismo debe recaer no sobre el ser humano, sino sobre la naturaleza, ¿no? Tienen concepciones mucho más amplias, ¿no? Y aquí tenéis desde Arnest toda la extensa bibliografía que hay acerca de la ecología profunda, perdón, ecología integral, la propuesta de ecología integral de Leonardo Boff, también donde él analiza, también tiene otro esquema donde va analizando diferentes ecologías, diferentes movimientos también sociales, y él habla de una ecología integral, ¿no? La necesidad de integrar todo ese tipo de concepciones, diferentes concepciones ecológicas. Desde el ecofeminismo, pues una de sus principales autoras es Vandana Shiva. También el ecofeminismo es muy amplio. En América Latina hay muchos movimientos ecofeministas, algunos muy vinculados con el catolicismo, otros están vinculados con movimientos sociales, populares, eh, pueblos originarios, mujeres de los pueblos originarios que no están ahí con la discusión más teórica, sino que están dentro más del activismo, ¿no? De hecho, Vandana Shiva plantea el ecofeminismo desde el activismo, no desde la academia, de ahí que tenga muchas críticas, ¿no? Críticas sobre todo del feminismo académico principalmente. Y luego tenemos también el texto de la ética de la tierra de Aldo Leopold, un texto también fundacional, también bastante, que también él presenta una ética de carácter ecocéntrico. Bien, aquí tenemos diferentes biocentrismos, de biocentrismos débiles a biocentrismos más fuertes. Aquí hay una imagen del jainismo. El jainismo es una religión que surgió en el siglo V a.C. en la India como respuesta a lo que es el sistema de castas hindú. Entonces es una religión que, al igual que el budismo, son contemporáneas,
se contraponen al hinduismo porque no creen en el sistema de castas, entonces tienen una concepción del ser humano bastante igualitarista. Y hoy en día nos puede parecer que su ethos, su modo de ser, es ingenuo, porque ven que van con un barbijo, no es una foto sacada en la época del COVID, sino es mucho antes. Estas personas llevan milenios con barbijo y con un plumero, y el barbijo sirve para no respirar lo que es aquellos bichitos que nosotros no vemos, pero que están ahí. Y el plumero es que cuando se van a sentar, simbólicamente limpian la base donde se van a sentar para no matar a ningún bichito que no ven. Entonces, tienen un concepto de la vida muy fuerte, muy fuerte. Y su moral es muy, hasta cierto modo, imperativa, ¿no? Gandhi adoptó el concepto de ahimsa, precisamente de esta religión, del jainismo, ¿no? El concepto de ahimsa, que es un concepto sánscrito que significa no violencia. El veganismo también es un movimiento ético porque hay personas que no consumen productos de procedencia animal precisamente porque consideran que eso genera sufrimiento y por lo tanto, habiendo alternativas tanto de alimentación como de vestimenta, pues entonces para los veganos es absurdo pues, el consumo de productos de origen animal. Luego tenemos movimientos, ONGs, que plantean salvar a las ballenas, salvar lo que es a los elefantes, etcétera. También, pues que también es un biocentrismo también en ese sentido de carácter débil, porque se concentran en aspectos muy particulares, lo que es de todo lo que implica la vida, ¿no? Y luego tenemos también movimientos animalistas que en el caso del primer mundo pues también generan bastantes contradicciones. Hay una fotografía de Brigitte Bardot, que es una animalista bastante famosa, defensora de las mascotas, pero sin embargo tiene una ideología de ultraderecha, ¿no? Que realmente que es un poco, que es como un gran contraste, ¿no? Y eso también, pues a veces cuando se hacen ataques a los movimientos ecologistas, pues también pues, se hace eco de que tienen sensibilidad para las mascotas o para los animales, pero insensibilidad, por ejemplo, para personas que proceden de otros países, ¿no? Con todo el problema que hay de la inmigración, en este caso en Francia. Lo mismo también se suele contraargumentar contra los movimientos ambientalistas, de que también el nazismo también era muy respetuoso con las mascotas, en el caso de Hitler también era vegetariano, entonces son argumentaciones que sabemos que son falaces, ¿no? Porque realmente establecen relaciones causales que realmente en realidad son arbitrarias, ¿no? De ahí la falacia de ese tipo de argumentaciones, ¿no? Pero son casos que también como que bueno, cuestionan lo que es los movimientos ambientalistas, ¿no? Aquí también tenemos dos ejemplos. Ahí tenemos lo que es el ex rey de España, que en una de sus giras, en uno de sus viajes a África, pues causó bastante revuelo porque se ve ahí matando a un elefante, y entonces, y este era, pues, era como el presidente honorario de una de estas grandes ONGs, que era WWF o ADENA, era una. Y bueno, o sea, a partir de este escándalo, pues evidentemente lo expulsaron de esta ONG conservacionista. Y claro, una cosa que los pueblos originarios maten para comer, para sobrevivir, y otra cosa es lo que es la matanza de animales simplemente por el mero hecho de matar, por el placer de cazar, ¿no? Entonces, una ética, o que los pueblos originarios tengan una ética biocéntrica y que maten animales, si realmente dentro de un contexto del ser humano integrado en un ecosistema, pues no sería problemático. Problemático es cuando matamos por placer o realmente o matamos simplemente en grandes cantidades como ha hecho el, eh, en ciertos periodos históricos el ser humano, ¿no? Sobre todo el ser humano occidental. Entonces, a veces lo que es el matar animales puede estar justificado y en otros casos, pues no lo puede estar justificado. Pero todo esto también da lugar para un gran debate. Esto es el mismo esquema de Aldunate, pero hablando de lo que es de la sustentabilidad, cómo podemos ver se habla de sustentabilidad fuerte, sustentabilidad débil,
La sustentabilidad fuerte o súper fuerte tiene que ver mucho con los planteamientos de la ecología profunda. ¿Sí? Y sustentabilidad débil, pues tiene que ver con lo normal, con lo legislativo, con introducir leyes en las constituciones, con la constitucionalización también de la naturaleza, los bonos de carbono, dentro de una concepción ecologista neoliberal, ¿no? De donde aprovechamos lo ecológico, lo ambiental, como también para obtener, incrementar el capital. Las leyes de conservación, parques nacionales, perdón, estaría dentro de esa sustentabilidad media, biocéntrica, pero débil. La constitucionalización de la naturaleza, como es la Constitución de Ecuador y Bolivia, es una sustentabilidad media porque sí, la naturaleza es sujeta de derechos, pero todo el sistema jurídico es claramente antropocéntrico, ¿no? Entonces hay pequeños artículos en la Constitución, pero no hay realmente una constitucionalización de la naturaleza, ¿no? Son como pequeñas grietas dentro de la legislación, pero el sistema jurídico y político de Ecuador y Bolivia, aunque tienen mucha influencia de los pueblos originarios, pero es claramente antropocéntrica, ¿no? Entonces eso también genera tensiones de carácter constitucional. Bien, aquí tenemos, espera, no sé si el anterior. Sí. Aquí tenemos algunas leyes ambientales este es del Código chileno, la ley 19.300. En lo que es en las primeras partes aquí vemos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el concepto de sustentabilidad. El artículo 1 dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se asegurarán por las disposiciones de esta ley. Nos define el concepto de desarrollo sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, considerando el cambio climático de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Ahí vemos la última parte de la oración que hace referencia al concepto de sustentabilidad. Y también habla también del efecto sinérgico, aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente, ¿no? Eso también, Manfred Magne también abordó también el concepto de sinergia y de hecho uno de sus satisfactores son los sinérgicos, ¿no? Aquellos que cumplen a la vez diferentes necesidades humanas, ¿no? Frente a los satisfactores destructivos que destruyen varias necesidades a la vez, como por ejemplo pueden ser las guerras. Y en el caso de la Ley General de Ambiente, 25.675 de Argentina, hay toda una explicitación ética donde se explicitan los principios morales que tienen que estar presentes en lo que es el código ambiental, ¿no? Con el principio de congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, que además está presente en el artículo 41 de la Constitución Nacional, principio de solidaridad y principio de cooperación, ¿no? Entonces, en el caso de la Ley General de Ambiente Argentina, pues lo que es la ética o los principios morales están absolutamente explícitos, de lo cual, en ese sentido, desde un punto de vista legal, es bastante interesante esta ley. Otra cosa que se cumpla. Luego aquí tenemos documentales, películas que son pues, bastante interesantes. Algunas de ellas son clásicos, como Koyaanisqatsi con música de Philip Glass. Realmente Baraka, también un documental bastante interesante. La Selva Esmeralda, que es una película que está contemplada desde los ojos de los pueblos originarios y que también plantea lo que es este conflicto cosmovisional o paradigmático, ¿no? Entre los pueblos originarios y en este caso pues, los ingenieros que están construyendo una mega represa en la Amazonía. Tenemos El Oso, que es un filme muy interesante porque está filmado desde la perspectiva de un osezno, entonces es muy interesante, ¿no? Porque es una película, pero desde un animal, ¿no? Entonces son películas muy interesantes, la mayoría las pueden ver en YouTube o se pueden conseguir.
Es decir, que también invito a lo que es a la visualización de estos documentales y películas. Y eso sería lo que es todo. Bien, no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, aquí veo en el chat algunos comentarios. Voy a leer. Sí, aquí hay toda una descripción de lo que se refiere con respecto a las eh, entidades nobles. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, no sé, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo Estaríamos tengo una fuera de tiempo. pregunta. Sí, Anaya, sí. Ay, sí, pensé que no se Sí, sí, escuchaba, pensé que tenía mal sí, sí. el micrófono. Se escucha, se Ya, escucha. lo que pasa es que justo me tuve que levantar el baño cuando estaban hablando del esquema de Aldunate, del antropocentrismo y del biocentrismo. Entonces no me quedó claro cómo es que funciona, porque no sé si me lo podría volver a explicar, por Sí, es favor. decir, lo que es tanto las concepciones antropocéntricas como biocéntricas en lo ambiental, pues hay como muchas posturas, ¿no? Aquí yo lo he presentado como 4 cuadrantes, pero en realidad es todo un continuum. Entonces, y podemos, en los casos extremos se ve con bastante claridad, ¿no? Es decir, la concepción de la naturaleza de un pueblo originario, pues es muy distante, por ejemplo, pues de un político como Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, en el que, bueno, pues que tiene una fe en lo que es en el ser humano, en las leyes, en la ciencia, y entonces hay una fe en el que el ser humano o el capital o el mercado, si funciona bien, pues va a solucionar todos los problemas, ¿no? Que es un poco el discurso que podemos encontrar dentro del discurso neoliberal verde, ¿no? Entonces proponen pues alternativas o medidas como los bonos de carbono o crear parques nacionales, ¿no? Para que las personas de la ciudad puedan ver la naturaleza en su máximo esplendor, ¿no? Pues son medidas o acciones bastante antropocéntricas porque giran en torno al ser humano y tienen fe en el ser humano de que va a solucionar todos los problemas. Sin embargo, en el lado opuesto, desde perspectivas más biocéntricas, más radicales, como pueden ser desde la ecología profunda, desde los pueblos originarios, movimientos ambientalistas, pues, que están ahí en el territorio peleándola, pues entonces tener fe en el sistema o en el ámbito legal pues ya está como más dudoso, ¿no? Es decir, yo he puesto aquí la Ley General de Ambiente en Argentina y claro, también he hecho un pequeño comentario como, bueno, la ley es muy buena, pero otra cosa que se cumpla, ¿no? Entonces, Claro. vosotros en Chile conocéis muchos conflictos, hay conflictos que han sido exitosos, que se han solucionado con la la justicia. En Valdivia tenéis un buen ejemplo, ¿no? De cómo la judicialización de lo que es de toda la muerte de los cisnes de cuello negro, lo que es, pues eso al final, pues fue todo un éxito, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre es así, ¿no? Entonces, sí, en Chile hay un montón de conflictos, los pueblos originarios no tienen la protección que deben de tener, las zonas más pobres también, pues hay bastantes abusos. Entonces, aunque hay leyes, a veces también hay que tener capital, a veces necesitas también de la ciencia para que coopere, pero si no hay cooperación y no tienes dinero como para poder contratar abogados, pues es muy difícil que puedas luchar contra un Goliat, ¿no? Pues generalmente los conflictos socioambientales son eh, no son muy equitativos, ¿no? Hay mucha, lo que es la diferencia, la fuerza de poder es muy disímil, ¿no? Entre un movimiento y una gran empresa, o una gran minera, o una gran forestal. Entonces, luchar con esos monstruos es muy complicado, ¿no? Entonces, no basta solo con leyes, no basta solo con tener buenas leyes, no basta con tener buena ciencia y buen conocimiento científico, sino que la, la solución a esos problemas refiere más bien a cambios de consumo, a otras formas de organizarnos, a economías alternativas muy diferentes a la actual. Entonces, por eso en el caso del biocentrismo fuerte con respecto al antropocentrismo fuerte, en lo ambiental son muy disímiles. Y luego hay intermedios de que, bueno, pues igual
no podemos proteger todo el planeta Tierra, pero sí podemos proteger, por ejemplo, el 10%, ¿no? Que es un poco las propuestas de algunos ecólogos, ¿no? Algunos ecólogos. También estaría toda la teoría del rewilding, ¿no? De por lo menos de mantener un 10% de zonas de preservación, de donde no entre el ser humano, de donde el ser humano no puede impactar y bueno, pero son posturas bueno, que vienen de la academia y que, pues, igual que para otro tipo de movimientos, pues no son suficientes, ¿no? Entonces, y eso también lo podemos llevar al plano de la sustentabilidad. Entonces, hablar de sustentabilidad también, pues, está la débil, que puede consistir con la creación de leyes, y está la fuerte en la que dice no hacer realmente, tiene que ser un cambio mucho más radical que simplemente el construir una ley. Por eso yo lo he propuesto en 4 cuadrantes, así como paradigmáticos, pero en realidad es un continuo. Sí. Entonces, hay biocentrismos que no son tan fuertes, otros son más débiles, y lo mismo sucede con las concepciones antropocéntricas, ¿no? El ecomarxismo claramente es antropocéntrico, sí, explícitamente, pero, pero plantean que no basta solo con tener buenas leyes, sino que hay que erradicar el capitalismo, que es la causa de todos los males. Entonces, igual para la ecología profunda, igual no es suficiente simplemente con eliminar lo que es el capitalismo. Entonces, eh, pues eso a mí me parece interesante, ¿no? Entonces, yo lo veo como un continuo. Entonces, a veces es difícil situar lo que es un movimiento, donde lo colocas, ¿no? Pero es una forma de categorización, una forma un poco como para entenderlos, ¿no? De que no todos los ecologismos son iguales, ¿no? Donde nos tenemos que fijar precisamente en esos principios que he dicho al principio, ontológicos, políticos, éticos, estéticos. Y ahí es cuando ya profundizamos en esos planos, cuando ya podemos establecer las diferencias entre los diferentes movimientos con respecto lo que es a lo biocéntrico o a lo antropocéntrico. Claro. Muchas gracias. Bien. Más preguntas, más opiniones. Bien, os aparecemos uno clarificante, porque no sé si tenéis mucho conocimiento de ética ambiental, pero si leéis un manual de ética ambiental veis que hay muchas más diferencias, más corrientes, pero bueno, hay aspectos que van a estar presentes, ¿no? Con respecto a toda la cuestión ecocéntrica, biocéntrica. Hay manuales donde hacen diferenciación entre planteamientos ecocéntricos y biocéntricos, ¿no? Y lo biocéntrico siempre es como más radical que lo ecocéntrico, pero bueno, a veces son clasificaciones teóricas. Bien, comentarios. Me dijo Andrea que erais muy participativos, pero no sé. Oye, Ha quería habido años que no preguntar, me dejaban, había años que no me dejaban hablar. yo quería preguntar algo, Sí, no sé si se pregunta. escucha bien. Sí, sí. Cuando se plantea como la ética desde lo ecocéntrico, ¿cómo se puede, no decir obviar, pero sino que tratar porque al final igual al hablar o sea, al hablar y postular algo desde el propio ser humano como ética, o definir algo como ética ecocéntrica, igual está como una pincelada del ser humano en esa definición o en esa postura o en esa moral, como se podría decir. Entonces, al final, mi pregunta es cómo se puede llevar de una manera más radical, sin necesariamente, o sea, eh, sin o recurriendo como a otros lenguajes quizás, o lenguajes que no sean humanos, para poder encontrar ahí como similitudes y poder definir quizás algo más ecocéntrico que desde lo antropocéntrico. En realidad no sé, me pregunto eso porque me cuesta un poco abstraerme Claro. y fuera como desde la propia definición que yo misma estoy diciendo como una cosa así.
como yo me Sí. abstraigo de mi misma posición para poder definir algo que esté interrelacionado, no sé cómo explicarlo, la verdad. Sí, a mí los textos de Aldo Leopold me parecieron muy esclarecedores. En su día, ya hace unos cuantos años, Pablo Villarreal editó una revista de ética ambiental y ahí seleccionaron dos textos de Aldo Leopold, El aullido del lobo y Pensando como una montaña. Entonces, la propuesta de Aldo Leopold es la de él pone la necesidad de ampliar en la ética, es decir, la ética antropocéntrica. Y entonces, empezar a pensar que la naturaleza también es un sujeto de derechos. Entonces, claro, ahí me dices, bueno, o sea, hay toda una cuestión del lenguaje, y claro, el lenguaje es principalmente humano, ¿no? O sea, eh, pero es principalmente humano desde nuestra reflexión y desde nuestro pensamiento humano. Pero también la naturaleza tiene su forma de expresarse. Igual el cambio climático es una forma en la que se está expresando la naturaleza, en la cual no está contento y entonces también igual lo que planteas, no sé si cambiar el lenguaje, pero también habría que empezar a pensar también en otras concepciones más ampliadas del lenguaje. Es decir, ¿qué entendemos nosotros por un lenguaje? Es decir, una cosa, lo que es el conjunto de signos con relaciones sintácticas, con toda una gramática. O también hay otras formas también Por eso, por ejemplo, hay un texto, creo que de Fals Bordas, que habla también del sentipensar. Sí. También hay otras formas de expresión, hay otros lenguajes, pero en el caso a mí me parece esclarecedor el texto de Aldo Leopold, que lo puedes, los textos de la revista que estoy hablando, también sí que le puedo pasar a Andrea el link, ¿no? Que es, donde hay todo más o menos, aparecen los textos más principales acerca de la ética ambiental occidental. Y entonces Aldo Leopold es muy claro, ¿no? Él piensa que la naturaleza es un sujeto pleno de derechos. O sea, igual no sea una persona jurídica, pero tiene derechos, y lo que es en filosofía o en ética ambiental se habla de valores intrínsecos. Tienen valores intrínsecos que desde el pensamiento occidental esos valores intrínsecos solo los tiene el ser humano. Cuando hablamos de éticas ampliadas, esos valores intrínsecos se amplían también a la naturaleza. Igual la naturaleza no se va a expresar como nos expresamos nosotros, pero si nosotros tenemos la sensibilidad suficiente, pues igual podemos ser capaces de poder leer a la naturaleza. Entonces, es otra forma de pensar, otra forma de vinculación, por eso hablamos de ontologías relacionales, porque hay otras formas de relacionarse con la naturaleza, no exclusivamente mediante el discurso humano, entre el lenguaje humano, pero sí se pueden establecer emociones, vinculaciones emocionales con la naturaleza, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquellas personas que tienen mascotas, pues claro, nosotros les hablamos y los animales, pues cuando yo llamo a mis perros, todos mueven el rabo, así que parece que saben cuando yo los llamo, ¿no? Y cuando les doy de comer, yo digo el nombre y me viene el perro que tiene ese nombre, es decir, hay cierta comunicación. Pero también ahí puede haber cierta comunicación no lingüística, sino no lingüística con la naturaleza. Pero cuando hablamos de ética ambiental, de una ética de carácter ecocéntrico o no antropocéntrico, principalmente nos está refiriendo a la ampliación de derechos, ¿no? Considerar que la naturaleza también tiene derechos, ¿no? O que nosotros no tenemos el derecho de destruir la naturaleza tal como la estamos destruyendo. Así que también pues, lo podemos ver desde un punto de vista legal, es decir, de lo que es de empezar a reprimir la libertad humana y empezar a pensar de que nosotros si queremos convivir con la naturaleza humana, pues también no podemos hacer lo que nos da la gana con la naturaleza humana. Pues ahí también hay algunos textos en los que se habla de un nuevo contrato, no un contrato social, sino un contrato con la naturaleza, de que no podemos hacer cualquier cosa con la naturaleza porque no solo ponemos en peligro la vida de otros seres, sino que también estamos poniendo en peligro nuestra propia vida, porque realmente pensar que estamos al margen de la naturaleza, eso también es un poco esquizofrénico, ¿no? Que realmente para mí me resulta muy difícil
separarme de la naturaleza, porque respiramos, bebemos agua, Ujú. sí, constantemente hay un intercambio con elementos, con materiales no orgánicos, que sin esos materiales, sin la relación bioquímica con esos elementos, pues no duraríamos mucho. Es decir, no podemos vivir sin agua, sin comida, sin respirar. Entonces, no somos sujetos aislados de la naturaleza, sino que estamos en constante comunicación, comunicación química, comunicación sensorial. Entonces, esa abstracción del ser humano como al margen de la naturaleza, a mí me resulta también, pues a mí me resulta difícil de poder conceptualizarla, pero sin embargo es lo que prima, por ejemplo, en el modelo epistemológico de la ciencia, ¿no? El sujeto que se Ujú. abstrae de su objeto de estudio. Y eso también a veces es bastante ingenuo, ¿no? Está el caso Ujú. de primatólogos que tenían gripe y que, aunque estaban a 10 metros de los gorilas, pues pudieron contagiar la gripe a los gorilas y casi nos quedamos sin gorilas, ¿no? Por la gripe humana. Entonces, eh, esa separación que nosotros que la tenemos como muy naturalizada, pues realmente en realidad es muy artificial. Es muy artificial. Es decir, la concepción positivista de la ciencia es muy artificial y muy ingenua. O sea, muy ingenua en ese sentido, es decir, de que es imposible que nosotros nos podamos aislar de la naturaleza, e incluso también ingenuo de que somos los seres más, que estamos en la pirámide de la evolución, porque si lo veríamos desde una perspectiva extraterrestre, estoy aquí haciendo un experimento mental, pues no creo que nos vean como los seres más evolucionados, si nos estamos autodestruyendo, es decir, no, o sea, hay algo que está fallando, ¿no? En nuestra propia concepción, ¿no? En nuestra propia esquizofrenia como especie. Ujú. O, Entiendo. por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro, claro. que la investigación científica, pues, eh, al menos en algunos países, gira en torno a la industria militar. Es decir, que en vez de poder crear cuestiones sinérgicas, estamos al servicio de satisfactores totalmente destructivos, ¿no? Para construir armas, toda la carrera armamentista que hay en estos momentos es impresionante. Es decir, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el diseño de nuevos misiles, de nuevos drones, de nuevas armas, es muy superior a la dedicada a salvar vidas. Entonces, es un poco también lo que hablaba Freud, lo que hablaban también algunos autores de que nuestra sociedad actual es una sociedad autodestructiva, ¿no? Porque toda su producción, toda su investigación gira hacia Thanatos, ¿no? Hacia la muerte y no hacia la vida, ¿no? Hacia el Eros. Entonces también hay un componente psicoanalítico también interesante a tener en cuenta, ¿no? Una sociedad que además de construir vida, pues está por la muerte, ¿no? Apuesta por la muerte. Entonces ahí tenemos diferentes entradas, ¿no? Pero a grandes rasgos, una ética de carácter no antropocéntrico lo que hace es ampliar los derechos a otros seres. Y claro, ahí va a depender nuestra cosmovisión de qué son esos seres, ¿no? Porque hay pueblos originarios otro tipo de comunidades hay seres espirituales y para esas comunidades existen, de la misma manera que para los cristianos, pues existen los ángeles y los demonios, ¿no? Entonces, tampoco esas concepciones que nosotros consideramos igual animistas son tan alejadas de nuestra cosmovisión. Sí, eso sería un poco, pero sí cuesta, a veces desde lo antropocéntrico cuesta pensarlo, eh, ampliarse a lo no antropocéntrico, ¿no? Pues precisamente nosotros pensamos como seres humanos, ¿no? Entonces, pero hay comunidades donde el concepto de ser humano es mucho más, es diferente. Entiendo. Gracias. No, a vos por preguntar. Bien, si no hay más dudas, más comentarios, pues ya daría por finalizado. Si hay algún comentario más, algo que discutir, que sería lo interesante. Bien, pues muchas gracias. Un placer verte, Pablo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Oñaque, igual, sí, un gusto verte. Nada. Pues nada, nos vemos en otra. Bueno, Muchas saludos. gracias. No, Chao, gracias a chao. ustedes.
Saludos, muchas gracias. Chao, profe, que te bien.